Muy buenas noches a todos. Vamos a ver una breve historia de lo que fue la Guerra Cristera. México no podríamos entenderlo sin nuestras raíces cristianas. La Guerra Cristera fue una etapa muy dolorosa en la historia de México, pero es una historia digna de ser contada. Como nos decía el padre, es un tema olvidado. En las escuelas no se ve, en los libros es algo que no aparece por ningún lado. Pero esta guerra y la Virgen de Guadalupe es parte de nuestra historia y además nos llena de mucha esperanza. Es una guerra entre los fieles católicos y el gobierno mexicano. La fe y el celo religioso llevó a muchos hombres y mujeres a tomar las armas para defender su fe, para vivirla de manera digna, libre y tener acceso a los sacramentos. Esta lucha armada duró 3 años, de 1926 a 1929. El antecedente de esta lucha armada fueron las leyes de reforma que promulgó el presidente Juárez en el año 1857, que eran abiertamente anticlericales. Le quitó a la Iglesia no solo muchos bienes, aparte de propiedades, derechos a los sacerdotes. Pero a partir de esa ley es cuando empezó a surgir un sentimiento anticatólico por parte del gobierno. Con la Constitución de 1917 promulgada por Venustiano Carranza, es más abiertamente anticlerical, antirreligiosa y atea. Aquí los artículos que iban en contra de la Iglesia, hasta ahí, no se ponían en práctica, no se ejercían. Digamos que fue una etapa en la que la Iglesia trabajó dentro de la ilegalidad, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, esta relación entre la Iglesia y el Estado se fue creando mucha tensión y además fue creando un sentimiento antirreligioso. Una muestra de ese sentimiento antirreligioso fue el atentado que sufrió la Virgen de Guadalupe. En el año 1921 fue depositado a los pies de la Virgen en la antigua Basílica de Guadalupe un ramo de flores con explosivos. Esto causó una gran explosión y además destruyó todo lo que ahí había. Pero la Virgen quedó intacta. El cristal que la protegía, que no era blindado, no le pasó absolutamente nada. Sin embargo, un Cristo que estaba de pie, un Cristo de hierro y bronce, un Cristo de 34 kilos, quedó totalmente arqueado y doblado. Todavía se exhibe en la Basílica de Guadalupe. Posterior a esto, entra el presidente Plutarco Elías Calles al poder. En el año 1924 llega al poder. El presidente Calles empieza a aplicar la ley de la Constitución. Todas esas leyes las empieza a aplicar. Pero no solo eso, la hace más drástica y la fortalece a través de la promulgación de la ley Calles. Esta ley, como era laica, pedía una educación que fuera laica, fueron cerradas todas las escuelas religiosas. En ese entonces, la mayoría de los colegios eran manejados por órdenes religiosas. Cerró seminarios y conventos. Los sacerdotes y religiosos fueron condenados a vivir dentro de la clandestinidad. Prohibía toda clase de expresión religiosa externa. Los sacerdotes no podían andar con sotana ni las monjas con hábito, pero además no podías portar una medalla, una cruz, un escapulario, un detente, una estampa. Nada de eso estaba permitido. Prohibía que la Iglesia tuviera propiedades. A la Iglesia le fueron arrebatadas las pocas propiedades que le dejó la ley de 1857. Seminarios, conventos, hospitales, orfanatos, escuelas,
la propiedad pasó a la administración del gobierno. Todos los sacerdotes y religiosas extranjeros debían irse del país. A principios del siglo XX, la mayoría de los sacerdotes eran extranjeros y muchos de ellos, gran parte de su vida, la habían vivido aquí, en México. Le quitó todos los derechos civiles a los sacerdotes. No tenían libertad de expresión, no podían votar. Las leyes se empezaron a aplicar y cada vez eran más duros y rígidas. Se imponían fuertes multas a sacerdotes y a la iglesia por cualquier tipo de incumplimiento. Quien realizara algún acto religioso era detenido, ejecutado, encarcelado o multado. Todo lo que estas leyes buscaban era destruir a la iglesia. Los obispos trataron de llegar a acuerdos. Lo primero que buscaron fue el diálogo. Quisieron llegar a una negociación. Y para eso buscaron el diálogo con el presidente Calles. No se dio en nada, en nada. Terminó diciéndoles, tienen dos salidas. Obedecen la ley que voy a aplicar a rajatabla o se van a las armas y para eso el gobierno está preparado. Es cuando inician las rebeliones pacíficas. Todas las manifestaciones eran para presionar al gobierno. Se iniciaron marchas por todas partes en la República. Se juntaron firmas. Más de 2 millones de firmas juntaron cuando la población en México era de 15 millones de personas. Al ver que esta presión no servía para nada, se organizaron boicot en contra del gobierno. El boicot económico consistía, todos los católicos se pusieron de acuerdo en no consumir carne, no utilizar combustibles, no ocupar el transporte público ni los autos. Había estados completos donde la mujer empezó a vestir de negro. Los cines, muchos de los cines cerraron, pensando que con este boicot económico iba a haber una flexibilidad en la aplicación de la ley cuando los empresarios ejercieran esa presión. Al contrario, todo esto endureció más el corazón del presidente Calles. Y no solo no hubo una reversa, sino al contrario, reaccionó con violencia, arrestos, deportaciones, ejecuciones, profanación de templos, toda una persecución contra la Iglesia Católica. La ley Calles se iba a empezar a aplicar a partir del 1 de agosto. Era el día en que entraba en vigor de 1926. Los templos pasaban a formar parte de la administración pública. Ya los sacerdotes no tenían ninguna libertad ni derecho. Después de que no se pudo, cuando vio el gobierno mexicano que no había garantías para ejercer la fe, al no tener las condiciones para hacerlo, los obispos en México, con la autorización del Papa Pío XI y como una manera de proteger a los fieles católicos que eran asesinados dentro de los templos, anunciaron la suspensión del culto público. Se suspendió por completo. Un día como hoy, de hace 100 años, el 31 de julio de 1926, fue el último día de culto público. Estas imágenes se veían en todas las iglesias. Llegaba toda la gente buscando el sacramento. Llevaban a sus niños a bautizar. Parejas jóvenes anticipaban un matrimonio. Buscaban la confesión y la Eucaristía. La iglesia suspendió el culto público el día 1 de agosto. Ese día, en todos los sagrarios, aquí estamos viendo esa imagen, se veía cómo en todos los sagrarios pusieron ese letrero:
no está aquí. Hace 100 años, antes los agrarios se encontraban en la nave principal del templo. Los agrarios estaban en la parte central y era impactante ver el sagrario vacío con el letrero, no está aquí. Jesús sacramentado ya no estaba presente. Los obispos ordenaron a los sacerdotes que huyeran del país porque se había declarado la persecución. Muchos sacerdotes se quedaron y de manera clandestina ejercían su ministerio, pero exponían su vida y de las personas que participaban dentro de ese ministerio, porque cuando los encontraban eran asesinados. Los soldados federales venían a las iglesias a apropiarse de cosas, a destruir imágenes, a profanarlos. Los católicos laicos empezaron a organizarse para defender los templos, pero no podían contra el gobierno federal. Así es como empezaron las primeras confrontaciones. Al defender los templos, si alguno de los laicos católicos lograba derribar al federal, matarlo, podía hacerse de las armas que necesitaba, pero esa persona ya no podía regresar a su casa, ya era un riesgo, tenía que salir del pueblo, tenía que irse a las afueras, a las montañas, a las colinas, y es como se empiezan a formar los primeros grupos de guerrilla. Por el celo religioso, esta lucha armada se inició en casi toda la República, pero mucho más fuerte fue en el centro de la República. Ese movimiento fue más presente ahí. Los grupos cristeros. Todos los que se unían a los grupos cristeros era por voluntad propia. Ninguno de ellos fue obligado a participar ahí. La sociedad civil era quienes financiaban la lucha armada. Se unieron hombres, mujeres, niños que comenzaron a ir a la guerra. En los campamentos había mucho fervor religioso. Al inicio, el ejército federal era mucho más numeroso, pero conforme iba martirizando a laicos, más cristeros se unían a la causa. Se les empezó a llamar cristeros porque cuando los fusilaban, ellos al grito, ellos antes de morir siempre gritaban: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! El presidente de México, Calles, en el monumento a Cristo Rey, que está en Silao, Guanajuato, el centro de la República, y que había sido erigido en 1914 para consagrar a México a Cristo Rey, él veía un desafío y lo mandó a dinamitar el 30 de enero de 1928. Con el tiempo, este templo fue reconstruido. Actualmente es centro de muchas peregrinaciones católicas y ahí tienen un museo cristero. El ejército atacaba comunidades enteras, destruía templos, los profanaba, asesinaba a cualquier persona que portara algún distintivo religioso. Y las imágenes de toda esta gente que era martirizada, los colgaban de los árboles, los colgaban de todos los postes de telégrafos, los ponían en lugares visibles, los ponían en los periódicos para que la gente viera lo que pasaba. Pero la reacción fue contraria. Al ver estas imágenes, más gente se unía a la causa. El papel de la mujer fue muy importante en esta lucha cristera. El papel que hizo la mujer fue muy importante porque desde la clandestinidad buscaban financiamiento para la causa, para la guerrilla. Se agruparon de una forma que formaron la Brigada Femenina Santa Juana de Arco.
Llegó a tener más de 25,000 miembros. Entre ellas había un voto de secrecía. Esto se conoció 25 años después de terminada la guerra. Pero además, el papel que hacían estas mujeres era muy importante. Para poder hacer llegar municiones y armas a los cristeros, no se podía hacer de forma visible, no se podía hacer por medio de mulas, ni nada por el estilo. De alguna forma, entre náhuatl y corpiños se las ingeniaron para ir guardando las armas y llegaban a cargar entre 25 y 30 kilos encima para poder hacer llegar el armamento a los grupos guerrilleros. También hubo mujeres guerrilleras que se unieron a la causa. Hubo sacerdotes que se unieron al movimiento, no en el campo de batalla, pero ejercían el sacerdocio dentro de estos grupos, como capellanes, celebrando Eucaristías al aire libre. En los campamentos cristeros se vivía con mucho fervor. Pero hasta aquí, el movimiento cristero era un movimiento de grupos aislados, grupos independientes. Había más de 200 líderes cristeros. Los combates eran aislados y sin organización. Aquí es donde entra una organización civil, la Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa, y deciden contratar a un militar retirado para que coordine el movimiento cristero. En julio de 1927 buscan a Enrique Gorostieta. Él había sido un general de la Revolución Mexicana, tenía experiencia militar, era un gran estratega, tenía un don de liderazgo, y se le contrata asignándole un sueldo mensual y un seguro de vida para su familia. En un principio, el general Gorostieta no se declaraba católico, pero su esposa Tulita sí, y su familia también lo era. Lo que hizo el Gorostieta fue reunir a los líderes cristeros, los organizó, los entrenó, los disciplinó y sobre todo administraba los escasos recursos que tenía. Dentro del ejercicio de estas guerrillas, era tal el testimonio de fervor que tenían estos soldados que se convierte Enrique Gorostieta plenamente al catolicismo y él lo reconoce. El general Gorostieta murió en una emboscada 19 días antes de que se acordara la paz. Se dice que fue traicionado. En el año 1928 fue asesinado el presidente electo Álvaro Obregón, que iba a ocupar el lugar del presidente Calles. En su lugar, como presidente interino, queda don Emilio Portes Gil, que también era masón, también anticlerical, y además manejado por Plutarco Elías Calles. El ejército cristero cortaba los suministros de las ciudades, no permitía que llegaran los servicios ni las comunicaciones. ¿Por qué? Pues lo hacía para hacer presión y para que el gobierno depusiera las armas y terminara la lucha. A estas alturas ya el ejército cristero dominaba el combate, a pesar de tener menos números de los que tenía el gobierno federal. Pero ya las ciudades estaban siendo muy afectadas. Aquí vienen los acuerdos. En una guerra todos pierden. En una guerra no hay ganadores. Y después de 3 años de lucha, la situación ya era muy costosa para el gobierno. Para la iglesia eran 3 años de templos cerrados, de falta de culto, de sacramentos, derramamiento de sangre. La lucha cristera ya era por casi todo el país. Y aquí la Iglesia Católica también quiere llegar a una pacificación. Pero hacía falta un tercer afectado, los Estados Unidos.
tenían intereses económicos en México, en especial el petróleo. Aquí, el embajador norteamericano en México presiona para negociar las condiciones de paz. Así es como se logró un diálogo entre el gobierno federal, Emilio Portesil, y dos obispos en la comisión, el obispo de Tabasco, Pascual Díaz, y el delegado apostólico, el obispo Leopoldo Ruiz, para negociar las condiciones. El 21 de junio de 1929 llegaron a un acuerdo y se declara la paz, sin firmar ningún documento. Todo era de palabra, sin cambiar la ley. Los acuerdos prácticamente eran de que se podían los sacerdotes celebrar culto, que se podía hacer para evitar más derramamiento de sangre. Muchos cristeros no estaban de acuerdo en esta negociación porque no les garantizaba nada. Ofrecieron amnistía para todos los combatientes cristeros que depusieran las armas, que no serían perseguidos, pero el gobierno no cumplió. Después de estos acuerdos, muchos líderes fueron perseguidos, ejecutados posterior a esta amnistía. Los sacerdotes y las religiosas pudieron regresar a sus conventos, pero con restricciones, sobre todo en cuanto al culto público. Se le devolvieron a la iglesia algunos bienes, pero no los templos. Así siguió la iglesia trabajando dentro de la ilegalidad, porque la ley no fue derogada. En el año 1979, con la visita del Papa San Juan Pablo II a México, se reinicia el diálogo entre el gobierno y iglesia de manera formal. En el año 1992, Carlos Salinas de Gortari restablece la relación iglesia-estado y es cuando fue reformada la Constitución. Esto parece, cuando uno lo escucha, ¿cómo es posible que no conozcamos nuestra historia? Hubo mucho derramamiento de sangre y muchas víctimas. Vamos a ver unos personajes de la era cristiana. Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara. 5 veces fue exiliado. Él volvía clandestinamente, disfrazado de pastor, de campesino, de lechero, de diplomático. Estuvo con los combatientes en el campo de batalla. Vivió sin techo y sin casa. Anacleto González Flores, abogado, maestro, periodista y líder católico laico. Promovió la resistencia civil no violenta. Organizó los boicots económicos, escribió artículos, coordinó la oposición. Digamos que fue el brazo intelectual del movimiento cristero, pero él tomó la decisión de no tomar las armas. En 1927 fue arrestado en Guadalajara. Fue torturado cruelmente para que revelara información sobre otros miembros del movimiento católico y fue fusilado el 1 de abril de 1927. Antes de ser fusilado, se dirige al general Ferreira, que había ordenado su muerte, y le dice, cito sus palabras textuales: General, le perdono a usted de corazón. Muy pronto nos veremos ante el tribunal de Dios. El mismo juez que me va a juzgar a mí será su juez. Entonces tendrá usted en mí un intercesor ante Dios. Sus últimas palabras antes de morir fueron: yo muero, pero Dios no muere. ¡Viva Cristo Rey! Tenía 38 años. Fue beatificado en el año 2005 y es patrono de los laicos.
El beato Miguel Agustín Pro, sacerdote católico mexicano. Él estaba viviendo en Europa. Cuando se entera que en México hay persecución religiosa, pide a sus superiores que lo envíen a México. Empezó a vivir una vida clandestina visitando a los fieles católicos en sus casas. Lo detuvieron en una redada. Toda la secuencia fotográfica de su martirio, el gobierno la tomó y la publicó. Muere con los brazos en cruz al grito de ¡Viva Cristo Rey! San José Sánchez del Río, Joselito. Siendo muy joven, a los 14 años, se une al ejército cristero. Es capturado y torturado para que renegara de su fe, pero él enfrentó su martirio con mucho valor. Es famosa la frase que le escribió a su madre mientras estaba cautivo: nunca fue tan fácil ganar el cielo. Murió proclamando ¡Viva Cristo Rey! Fue canonizado por el Papa Francisco. En Veracruz, el conflicto se prolongó. Además, se recrudeció. El gobernador Adalberto Tejeda era un fanático anticlerical. Se dedicó a perseguir sacerdotes y a clausurar templos. Aunque en 1929 el gobierno federal llegó a un arreglo con la Iglesia, el gobernador Tejeda mantuvo su política anticlerical. El padre Ángel Darío Acosta Zurita, originario de Naulinco, Veracruz. El 26 de julio de 1931, en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción en el puerto de Veracruz, fue acribillado a balazos por militares que entraron sin previo aviso. Él venía de bautizar a un niño. Alcanzó a exclamar Jesús. Fue beatificado el 20 de noviembre del 2005, también camino a los altares. En el ámbito eclesiástico, el principal adversario del gobernador Tejeda fue San Rafael Guízar y Valencia, obispo de Veracruz. Defendió la libertad religiosa y se opuso abiertamente a la ley Calles. Mantuvo funcionando el seminario en distintos lugares secretos. Siempre le dio una prioridad especial a la formación de los sacerdotes. Celebraba sacramentos de forma discreta. Recorrió toda la diócesis disfrazado para evitar ser detenido. Pasó periodos fuera de Veracruz por el riesgo a la agresión y porque tenía órdenes de aprehensión en su contra. Es el primer obispo mexicano canonizado por la Iglesia Católica. Esto no es más que una probadita de 3 años de lucha y de dolor. Todavía existen familiares, gente que de segunda, tercera mano hay una historia que nos cuenta. La abuelita, la tía y muchos testigos de este movimiento. Pero realmente es una historia digna de ser contada. ¡Viva Cristo Rey! Gracias. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Ese no está aquí, nosotros vamos a poder ir si está aquí, porque parece que no estuviera para muchos católicos, ¿no? Y por eso queremos orar. Primero dar gracias a Dios por los mártires. Poquitos obispos aceptaron la guerra armada. Otros apoyaban las manifestaciones, pero no la guerra. Y otros se opusieron totalmente a la guerra porque la fe cristiana no viene, ¿no? Cuando se beatificaron a muchos santos de este tiempo, de la cristiana, uno de los requisitos era que nunca tomaron las armas, porque eso ya sería, pues ni siquiera es muy justo humanamente, pero totalmente anticristiano, ¿no? Entonces, por eso queremos dar gracias a Dios, porque es parte de la historia de nuestra fe.
de muchísimos hombres y mujeres que consciente y con buena voluntad hicieron lo que hicieron. Y muchos sacrificaron muchísimo, ¿no? Nosotros tenemos una persecución constante que ya no es violenta, desde luego. A veces sí, pero casi no. Sino es toda una mentalidad contraria. Pero el Señor está con nosotros, sí está con nosotros. Así lo prometió y yo estaré con ustedes hasta el final del mundo. Y si en aquella ocasión histórica se tuvieron que cerrar los templos y vaciar los sagrarios, ahora tenemos la bendición de tenerlo presente. Por eso queremos recordar eso, que sí está con nosotros.